Gracias. Bien, pues como acertadamente ha intuido el portavoz del Partido Socialista, votaremos en contra de esta PNL sobre contaminación lumínica porque sospechamos que, de ser atendida, pues conducirá a la habitual orgía de tasas, impuestos, nuevas prohibiciones que asfixien aún más a nuestros comerciantes. Por otra parte, lo que ustedes llaman contaminación lumínica, otros lo llamamos alumbrado público y lo consideramos una gran conquista de la civilización. Basta leer, pues, por ejemplo, nuestros autores del Siglo de Oro para saber lo que era la vida en las ciudades sin alumbrado público, como lo más prudente era permanecer en casa después de la caída del sol, porque aventurarse en las calles oscuras, alumbrándose con antorchas, era exponerse a verse envuelto en todo tipo de lances desventurados, ¿no? Los delincuentes siempre han actuado al amparo de las sombras. Por tanto, una ciudad oscura es automáticamente una ciudad más insegura, una ciudad en la que aumentará la delincuencia y el vandalismo. Por otra parte, el alumbrado público adecuado tiene también una incidencia en el turismo, es decir, una ciudad bien iluminada resalta de manera más notable la belleza de sus monumentos y de sus edificios emblemáticos, y esto contribuye a una ampliación del horario de visita, el horario de paseo turístico por la ciudad. Por consiguiente, iluminar pobremente una ciudad tendría también un impacto negativo sobre el turismo. Por estas razones votaremos en contra. Gracias. Al señor Ángel Martínez, que hoy ha fallecido, convirtiéndose en la cuarta víctima de los incendios de Los Acio. Ángel Martínez era habitante de Tábara e intentó, recordarán ustedes, hacer un cortafuegos con su excavadora, recibiendo, como vemos ahora, quemaduras mortales. Descanse en paz. Muchas gracias. Paso al asunto. Una vez más, ya hemos perdido la cuenta. El Partido Socialista se olvida de que es el principal valedor de este Gobierno socialcomunista y se insta a sí mismo. Si señor Biondi, si realmente quisiera hacer algo, promulgaría una ley, a veces a gran velocidad y sin ningún diálogo, como ha hecho con todas las leyes ideológicas de educación, leyes de eutanasia, del aborto, del sí es sí, desde memoria democrática, etcétera, etcétera. Pero, como dijo una diputada que le votará próximamente los presupuestos, le importa una higa. Aquí y ahora no es la unidad de España, sino el llamado reto demográfico y en su componente energética y rehabilitadora. En 3 años han desarrollado un laberinto de 4 ejes transversales, 10 palancas, 30 componentes, cada uno con sus objetivos y retos, y 30 medidas en un plan de recuperación frente al reto demográfico, donde en 129 páginas consiguieron no escribir las palabras padre o madre y ni natalidad. Su búsqueda no ha dado resultados. Eso sí, género aparece 18 veces. Desde Vox pensamos que, en vez de aplicar a los planes de rehabilitación una perspectiva de género, hay que aplicar una perspectiva de familia. Por supuesto que las familias también en la España rural necesitan casa para vivir y una casa eficiente energéticamente, y desde Vox lo favoreceremos. El parque edificado español está envejecido, es ineficiente y no da respuesta a las necesidades de habitabilidad del siglo XXI. El 50,8% de los 16,6 millones de viviendas principales con los que cuenta España fueron construidas antes de 1980, cuando la normativa aún no exigía incluir aislamiento térmico en las fachadas. La estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, más conocido como ERESE 2020, cifra en 7.100.000 el número de viviendas más ineficaces energéticamente. Es, por tanto, muy necesario y rentable invertir en rehabilitación en España. Sería necesario multiplicar por 5 el número de viviendas rehabilitadas anualmente para llegar a las 120.000 y a los 10 millones en 2050 para cumplir los objetivos de descarbonización que ustedes mismos han firmado, lo que necesitaría una inversión de 7.600 millones de euros anuales, el 0,6% del PIB. Por tanto, no mareen más con la perspectiva de género, que hay mucho trabajo pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El Grupo Parlamentario Vox, quienes nos escuchen habrán
notado cómo muchos diputados de Vox hacen referencia constantemente a perspectiva de familia, frente a esa perspectiva de género, perspectiva de historia, bueno, perspectiva de familia. ¿Qué es la perspectiva de familia?, se preguntarán muchos. Pues precisamente es que las políticas públicas, la administración, tiene que pensar en esas familias que ahora, en diciembre, van a ser incapaces de pagar los costes de la factura del gas. De esas familias que van a ser incapaces de calentarse porque, por ejemplo, empleen calderas de carbón todavía. Hemos visto recientemente cómo en la zona de León, de La Bañeza, están pagando precios desorbitados del carbón, una zona minera, zona que tradicionalmente empleaba el carbón como combustible en las comunidades de vecinos, incapaces de abonar estas facturas. Esa es precisamente la perspectiva de familia. Tenemos que lograr que la administración pública, que el Estado se ponga a disposición de las familias y busque precisamente facilitar la vida de las familias. No tiene sentido, ningún sentido, que se inventen mecanismos alambicados para la reducción de los precios de la energía si esos mecanismos no redundan en un abaratamiento y en una facilidad para el acceso a esta energía precisamente de las familias españolas. Es por ello que es fundamental que el Gobierno promueva medidas para la bajada definitiva de los precios del gas, ya sea mediante almacenamiento, ya sea mediante la explotación y exploración de nuestros propios recursos, pero también todos aquellos mecanismos provisionales para el abaratamiento, como es el caso de la rebaja en la factura del gas. Por eso consideramos que es esencial que las comunidades de vecinos que empleen el gas para sus calderas puedan beneficiarse de este mecanismo, pero que también tengan acceso a estos mecanismos otros métodos de energía, como el carbón que acabo de comentar, y, por supuesto, también todas las facilidades para el acceso a autoconsumo, energías renovables, etcétera. Pero es fundamental que pensemos y que las políticas estén orientadas hacia las familias. Muchísimas gracias. Vamos a ver, los señores de Teruel Existes nos traen una PNL que no deja de ser una ocurrencia, en la que plantean hasta la expropiación directa de viviendas en los pueblos de menos de 500 habitantes, prescindiendo de cualquier garantía o seguridad jurídica, como si estuviéramos en la Venezuela de Chávez. Es verdad que este problema existe, pero desde luego de esta manera no se va a solucionar. Desde el Grupo Parlamentario de Vox nos desconciertan estas plataformas como Teruel Existe, que no solo no ayudan a los problemas existentes en el mundo rural, a acabar con esos problemas, sino que apoyan a este Gobierno sirviéndole de muleta, un Gobierno que ataca a la agricultura, a la ganadería, a los usos tradicionales en el mundo rural, la caza, el consumo de carne, el regadío. De igual manera, le quiero recordar al señor Guitarte que ustedes votaron a favor de esa ley de transición ecológica y energética que está plagando también nuestros pueblos y terrenos agrícolas y ganaderos de plantas fotovoltaicas y de molinillos, y no votaron a favor de la enmienda de Vox para ordenar precisamente esos usos que están depredando nuestros paisajes y medio ambiente rural. Ahora hablan de eficiencia energética y se muestran como adalides en defensa de que no se pongan estas macroplantas fotovoltaicas, pero ustedes apoyaron esa ley de transición ecológica y energética. Y también podemos hablar de esos fondos buitres que estaba hablando antes la señora de Podemos, que también están aprovechando esta ley de transición ecológica y energética que ha hecho este Gobierno. Ustedes son una farsa, que no apoyan nunca las medidas de Vox a favor de un ecosistema rural favorable al emprendimiento, a la renta agraria, a la renta ganadera, a las familias, a la natalidad o al arraigo de la población. Y además hacen un flaco favor al mundo rural, que dicen defender, apoyando la Agenda 2030, las medidas animalistas, el ecologismo urbanita radical y la demonización de la vida y las tradiciones rurales. Por todo ello, no les vamos a seguir la corriente en sus ocurrencias para que sigan siendo el apoyo de este Gobierno antirrural, y nos vamos a abstener en esta iniciativa rocambolesca. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, pues esta es una PNL que en principio nos resulta sugestiva, porque en Vox amamos los árboles en general y especialmente los árboles en el ámbito urbano. Efectivamente, los árboles en la ciudad no solo dan sombra en verano, sirven de reguladores térmicos, etcétera, sino que humanizan y biofilizan el entorno urbano. Es tan agradable, tan consolador mirar por la ventana y ver un ser vivo.
un ser que además probablemente no sobrevivirá, ¿no? Porque contrasta nuestra propia caducidad con la perennidad o el eterno renacer del árbol. Siempre se ha visto en el árbol pues un símbolo de la vida eterna o la aspiración a la vida eterna, porque el árbol derrota a la muerte cada año. Bien, pero lo que no nos gusta, y nuestra enmienda consiste en suprimir eso, es el punto número 1 del petitum, el que pide la modernización del estatuto jurídico del árbol para que deje de ser considerado un objeto. Bueno, es que los árboles son objetos, no pueden ser sujetos de derecho. Es decir, pensamos que esta cláusula puede ser interpretada en el sentido de considerar al árbol sujeto de derechos. No, ni los árboles ni los animales pueden ser sujetos de derecho, porque uno de los rasgos consustanciales al derecho, definitorios al derecho, es precisamente la bilateralidad, como han hecho notar muchos filósofos del derecho, como Giorgio Del Vecchio o como Rudolf Stammler. Por ejemplo, Del Vecchio escribe: el derecho pone siempre frente a frente por lo menos a dos sujetos y da normas a ambos en el sentido de que aquello que es posible por una parte no es impedible por la otra. Es decir, siempre que atribuimos un derecho a alguien, simultáneamente estamos atribuyendo deberes a todos los demás sujetos que adquieren la obligación de respetar dicho derecho. Por tanto, los derechos son atribuidos siempre bilateralmente. Por tanto, debe exigirse la reciprocidad, la capacidad de reciprocidad en los sujetos de derecho. Obviamente, los animales y las plantas no poseen esa capacidad de reciprocidad, por tanto, no pueden ser sujetos de derechos. Por otra parte, esta tendencia o esta aspiración a atribuir derechos a seres vivos distintos de los seres humanos nos parece que tiende a difuminar la frontera ontológica y la frontera moral entre el hombre y el resto de la naturaleza. Y esto nos parece muy peligroso. Esto se manifiesta no solo bajo la forma de la atribución de derechos a seres no humanos, como los animales, sino también la inversa, es decir, la desposesión de derechos para algunos de los seres humanos, concretamente los seres humanos en el vientre materno, los fetos que fueron desprovistos del derecho a la vida desde el momento en que se legalizó el aborto. Por tanto, no solo los seres humanos tienen derechos, pero no todos los seres humanos tienen derechos. Ambas cosas nos parecen peligrosas porque nosotros sí creemos en ese abismo ontológico y moral entre el hombre y el resto de la naturaleza, lo cual no significa que no debamos cuidar la naturaleza, pero la debemos cuidar no porque tenga derechos en sí misma, sino porque la naturaleza es el jardín del hombre, el hombre la necesita y debe cuidarla como su heredad y como su entorno, ¿no? Bien, esta es nuestra posición y si podemos aceptarse pues, la supresión de ese punto ambiguo sobre derechos de los árboles, estaríamos dispuestos a votar a favor. Muchas gracias. La energía hidráulica y en especial la energía hidráulica de bombeo reversible es precisamente la energía renovable clave que además ataca uno de los principales problemas y dificultades del sistema energético que tenemos a día de hoy, que es el almacenamiento. Con esta energía o este método de generación de energía se solventan los dos principales problemas que tenemos a día de hoy. Una fuente nacional, dependeríamos únicamente de nuestra agua, y además almacenable y perfectamente, precisamente de forma contracíclica, es decir, en los momentos en que la energía tiene un valor o un precio más bajo es cuando precisamente esta energía puede almacenarse, es decir, que tiene una doble utilidad. Además de esto, esas moléculas de agua almacenadas para la generación energética tendrían un tercer uso potencial que sería precisamente para el regadío o para el consumo humano. En definitiva, nos encontramos con uno de los métodos de generación de energía más útiles. Se le podría añadir incluso un cuarto punto de utilidad, que sería básicamente la instalación de paneles fotovoltaicos sobre las superficies de estos lagos, estos pantanos, que ya son precisamente dominio público, que precisamente ya tienen los permisos concedidos, que no exigirían expropiaciones. En definitiva, nos encontramos con que la energía hidráulica almacenada es precisamente esa energía potencial, es precisamente el sistema óptimo que España podría aprovechar. Sin embargo, nos encontramos con un gobierno suicida que piensa en los derechos y en la personalidad de los árboles, que piensa en los derechos de los animales antes que en el bienestar
de los españoles. Si lo que ustedes quieren es el bienestar de los españoles, señores del PSOE y de Podemos, si lo que ustedes quieren es que las familias españolas salgan adelante, si lo que ustedes quieren es que la industria española continúe, sea competitiva, deberían ustedes dejar sus locuras ideológicas y apoyar una forma de energía que es limpia, que es renovable, que es almacenable, que además es consumible y que además está libremente disponible en España. Muchísimas gracias. Con su permiso, señor presidente. De los tres comodines que el Gobierno utiliza para justificar sus males, pandemia, Putin y, como no, Franco, los dos primeros han forzado de tal manera el panorama energético mundial que han dejado solo al Gobierno con sus prejuicios ideológicos. Hasta Alemania, gobernada por los verdes y con la aprobación de Greta Thunberg, acepta no cerrar sus tres últimas centrales nucleares, mientras genera el 28, bueno, casi 29% de su electricidad quemando carbón. Por supuesto, España necesita un despliegue ordenado de tecnología renovable, ordenado, insisto, dada las condiciones favorables de la península en sol y viento. Será relativamente fácil alcanzar hasta un 60% de cuota de producción, pero por su naturaleza intermitente, difusa y poco predecible, es prácticamente imposible alcanzar un porcentaje más allá del 85% de la producción eléctrica. Las energías renovables necesitan otras de respaldo que nos abastezcan cuando no haya ni sol ni viento, por lo que necesitamos un mix variado que nos acerque a la soberanía energética. Votamos no a la Ley de Cambio Climático por atentar esta gravemente a nuestra soberanía energética, al impedir tan siquiera la prospección de los minerales radioactivos y de nuestros hidrocarburos. Prohibir el conocimiento. España necesita una energía barata y fiable. En el mundo hay 438 centrales nucleares en funcionamiento y naciones como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Corea del Sur, Rusia, China, India, Pakistán, Argentina, etcétera, hasta 18 se encuentran embarcadas en la construcción de 57 centrales. España, en cambio, sufre los palos en la rueda de este Gobierno antinuclear, manteniendo un calendario de cierre del parque nuclear cuya primera víctima será Almaraz, la primera empresa de Extremadura. Somete a una fiscalidad abusiva con falta de seguridad jurídica que impide afrontar nuevas inversiones. No construye el almacén centralizado de residuos de Villar de Cañas. Y es que esta aversión antinuclear está en el PAC que Sánchez firmó para entrar en la Moncloa. En este PAC estaban los presos de ETA, los indultos a los golpistas catalanes, algunas leyes ideológicas, aborto, seguridad, etcétera, y el no rotundo a la energía nuclear. Muchas gracias.